Rápidamente, hermanos, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 9. Segundo de Corintios, capítulo 9. Y bueno, hermanos, hemos estado abarcando este tema que es bien importante, hermanos, el tema de la mayordomía. Mire, si usted, hermano, es un buen mayordomo, o sea, un buen administrador, usted podrá ver la bendición de Dios en su vida, hermano. El propósito, hermano, de este estudio es que usted, hermano, sea un buen administrador, no solamente de los bienes, porque, hermano, todos hemos sido bendecidos por Dios. Amén, hermano. Usted tiene vida, usted tiene talentos, usted tiene dones, usted tiene una familia. Mire, Dios nos ha bendecido grandemente, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no hacemos buen uso de lo que el Señor nos da. Entonces malgastamos, entonces no cuidamos, no administramos, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene salud, pero no se cuida. Entonces se enferma y ¿de quién es la culpa? No, pues es que el diablo le dice que se coma, que cene tan noche, que coma constantemente cosas que dañan su cuerpo, que fume, que tome. Hermano, tenemos que entender que como cristianos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y de esto trata precisamente el tema de mayordomía. Ahora, si usted va a ser un buen mayordomo, en la lección número 1 que estuvimos aprendiendo, usted tiene que entender una verdad. Y si usted acepta esto, va a ser más fácil entender todo lo demás que viene. ¿Cuál fue la primera verdad que aprendimos? Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es el dueño de todo? Amén, hermano. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y precisamente esa lección se trató de ver, ¿verdad?, las pruebas que la Biblia nos da para entender eso. También vimos algunas pruebas, le llamamos así pruebas de la filosofía, ¿verdad?, donde vimos que no hay manera de la ciencia y toda la tecnología nunca va a poder igualar la creación de Dios. O sea, no puedes descartar el hecho de que hay un creador, porque nunca se ha podido igualar. O sea, no pueden crear vida, porque dice la Biblia que Dios es el dador de la vida. Amén, hermano. Podemos crear a partir de lo que ya existe. Pero mire, si hay algo que constantemente lucha los científicos y la tecnología, es precisamente querer hacer a Dios a un lado. Pero no pueden, hermano. No pueden, ¿verdad? Vimos las pruebas de la filosofía y también vimos, hermano, el propósito, los deberes del dueño, ¿verdad? Dios es dueño absoluto y justo en todos sus tratos. Dios es dueño absoluto, es decir, cuando vimos que Dios es dueño absoluto, hermano, estuvimos viendo que Dios es el que tiene el control total de las cosas. Nosotros nos decimos dueños, pero realmente lo que somos es que somos poseedores, ¿verdad? Porque no tenemos poder sobre lo que tenemos, ¿verdad? Podemos perder la vida, podemos perder los bienes, podemos perder la salud, podemos perder porque no tenemos un control absoluto sobre las cosas. Amén, hermanos. Bueno, eso fue lo que se trató la primera lección. También hablamos, ¿verdad?, sobre el hombre mayordomo del Señor. ¿Recuerdan el versículo que ya vimos aquí? El primer versículo, el Salmo 24:1. Se puede aprendérselos, apréndaselos, hermano. El segundo versículo fue 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí estuvimos viendo qué es un mayordomo, ¿verdad? ¿Qué es un mayordomo? Y aquí es precisamente de donde surge la palabra administrador. Aquí la misma Biblia nos lo está mostrando,
¿verdad? En 1 Corintios 4:1, ténganos los hombres por administradores, ¿verdad? Dice ahí el versículo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, pues se requiere de los administradores, dice que cada uno sea hallado fiel. Qué tremendo, hermano. Mire, un mayordomo descrito en la Biblia. Vimos, hermanos, que Dios pone al alcance de nosotros todo lo que necesitamos. Y Dios nos da todo lo que necesitamos, hermano, o todo lo que tenemos, primeramente para nuestro provecho. Amén. Y pusimos como ejemplo el Espíritu Santo. Mire, Dios nos da el Espíritu Santo para nuestro provecho. Porque el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a discernir. El Espíritu Santo tiene una función específica en nosotros. Pero entonces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Espíritu Santo no solamente es para nuestro beneficio. Porque dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da el Espíritu Santo, tomando este ejemplo, para nuestra bendición, para nuestro provecho, pero también, hermano, para ser de bendición a otros. Y es exactamente igual con cada una de las cosas en todas las áreas de la vida. Amén. Dios quiere que use lo que Él le ha dado para su provecho, pero también que lo use para honra y gloria suya. Amén, hermano. Para honra y gloria suya. Mire, Dios le da tiempo, hermano. ¿Cuántos aquí tuvieron el día de ayer 24 horas? Levante su mano. Bueno, hermano. Todos los días Dios nos da 24 horas, hermano. Ahora, ¿cuánto tiempo le dio al Señor? ¿Cuánto tiempo lo dedicó a usted? Bueno, si usted es una persona normal, usted trabajó 8 horas, ¿no? En las semanas, pues trabajó 8 horas y las otras 16 horas, ¿qué las hizo? No creo que haya trabajado las 24 horas, ¿verdad? Si dividimos en 3, bueno, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para mí. Bueno, implica para mí hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque dedico tiempo para asearme, para, en fin, la casa, esto, lo otro. Pero, hermano, lo que estoy diciendo es que como fieles mayordomos y administradores, lo que Dios nos da, tenemos que administrarlo de tal manera que sea de bendición para mí, pero que también lo pueda dedicar al Señor. Mire, hay cristianos que no tienen tiempo para Dios, hermano. Y es una tristeza decir eso. No tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Sí tiene tiempo. El problema es que no lo administra correctamente, ¿verdad? Ahora, aquí en Venezuela es un desafío, ¿verdad? Porque ya se va la luz y todo se hace un enredo, hermano, ¿verdad? Entonces estamos luchando para administrar y se va la luz, bueno, ya no voy a poder hacer esto, hago esto, adelanto esto, mejor voy y hago esto, porque si no, y es todos los días es una lucha, amén, hermano, pero usted tiene a su alcance la sabiduría de Dios. Dice la Biblia, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Hermano, siéntese, organice, y dentro de esa organización incluya a Dios. Mire, si usted por lo menos aparta media hora todos los días, estamos hablando de 30 minutos, para un pequeño devocional, en el cual usted lea la Biblia, ore, medite. Déjeme decirle, hermano, que usted va a ser un cristiano diferente. A veces, hermano, mire, pasan los días y la Biblia, ¿quién sabe dónde está la Biblia? Llega el día domingo, ¿dónde está la Biblia? Y busca la Biblia abajo de la cama, busca la Biblia por todos lados, busca la Biblia en el carro y no está la Biblia, a lo mejor se quedó en la iglesia. Y ahí hay Biblias, mire, hay unas Biblias olvidadas ahí en la cesta.
Yo digo, ¿qué hacen los cristianos sin su Biblia? Bueno, ahora la tienen en el teléfono, ¿verdad? Pero el teléfono es un arma de doble filo. ¿Cierto o no es cierto? Tú entras ahí a leer, cuando menos piensas ya terminaste en TikTok. Bueno, ese es otro tema, hermanos. Somos administradores, amén, hermanos. Estoy poniendo la base, hermanos, porque, mire, si nosotros no tenemos esta base, entonces nos cuesta tanto trabajo, hermano, darle a Dios algo. No dedicamos tiempo, no tenemos tiempo, no servimos a Dios, no dedicamos nuestros talentos, nuestros miembros, dice la Biblia, que deben de ser ahora instrumentos de justicia para Dios y no instrumentos de iniquidad para el pecado. Entonces, el mayordomo fiel, vimos esto, hace la voluntad de su amo. El mayordomo fiel estudia para lograr una buena obra más inteligente. El buen mayordomo usa los métodos que emplea el mayordomo deben ser honestos. Es honesto en sus métodos. El mayordomo fiel es enérgico. Al mayordomo, el programa de su Señor será inclusivo. Es decir, hermano, que cuando nosotros somos mayordomos fieles, vamos a estar agradando a Dios. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para servir a Dios. Yo recuerdo muy bien las palabras de mi pastor que decía siempre esto. Fíjese, él decía, tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Para lo que queremos tener tiempo. Pues hay cristianos que los invitan a una fiesta y si hay tiempo. Para eso si hay tiempo, ¿va que sí? Y si no, hago el tiempo. Pero no me lo pierdo. Bueno, él decía eso, ¿verdad? Bendiciones resultantes del mayordomo fiel. ¿Cuáles son las bendiciones? Hay muchas bendiciones. No los voy a decir, hermano, porque esto ya lo vimos. Por eso es importante, ¿verdad? Que no se pierda las clases. Luego vimos, empezamos, mire, hace 15 días vimos esa lecciones de mayordomía. Vimos el plan financiero de Dios para su reino. Y nada más escuche esta introducción, hermano, porque es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos, hermano, que Dios es sabio. Dios es sabio y Dios no es un Dios de confusión. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que Dios en su sabiduría, hermano, tiene un plan perfecto. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida? ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora, fíjese, le voy a leer esta introducción que ya se dio esta clase. ¿Es presuntuoso decir que Dios tiene un plan financiero para su iglesia y su reino? Tuvo un plan para la creación. Tuvo un plan para la redención del hombre. Tuvo un plan para la construcción del tabernáculo y del templo. Y a propósito, detallado. Amén. Tuvo un plan para su iglesia, sus ordenanzas, su gobierno, etcétera. Dios tiene un plan para la santificación del creyente. Dios tiene un plan para su segunda venida. Dios tiene un plan para la resurrección de los santos. Ahora, Dios tiene un plan, hermano, para la evangelización del mundo. Amén, hermanos. ¿Quién duda que tiene un plan para suministrar los fondos necesarios para la extensión de su reino? ¿Sabe cuál es el plan de Dios? El plan financiero de Dios, hermano. El plan financiero de Dios es que aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo sean los que sostengan su obra. Ese es el plan de Dios, hermano. O sea, esta responsabilidad no es para los inconversos, porque no solamente es una responsabilidad, es una bendición, hermano. Porque dice la Biblia, cuando nosotros, esta lección trata de eso, hermano, ¿verdad? Cuando se habla del diezmo en la Biblia, y usted empieza a estudiar el diezmo, se da cuenta que el diezmo fue antes de la ley. Vemos dos ejemplos, Abraham y Jacob, ¿verdad? Antes. Entonces, pero la Biblia nos dice, hermano, que nosotros
no le damos a Dios, porque eso ya le pertenece a Dios. Nosotros devolvemos a Dios de lo que Él nos ha dado. Por eso le digo, hermano, cuando usted entiende estos principios, usted no está peleando, usted no está dudando, usted no está luchando que ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar? No, hermano, no damos. Usted no le da a Dios, usted solamente le devuelve un poquito de lo mucho que Él le da. Amén, hermano. Entonces, hermano, realmente nosotros muchas veces decimos, pero no estamos bajo la ley. El diezmo se incorporó a la ley, no era parte de la ley, se incorporó a la ley, y ahora que la ley quedó anulada, ¿verdad? Ahora, hermanos, ese mismo, digamos que es ese mismo principio sigue vigente para la iglesia. Es decir, ¿cuál era el propósito de los diezmos? Sostener la obra. Amén, hermano. ¿Quiénes dependían de los diezmos y los ofrendas? Bueno, los levitas, todo el templo, todo lo que tenía que ver con Dios era para eso. Hoy en día, ¿para qué usamos los diezmos o las ofrendas? Pastor, pero yo estoy en contra del diezmo. No se preocupe, hermano. Dice la Biblia que ahora nosotros estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la libertad para ir más allá de la ley. Amén. Y ahora, hermanos, nosotros bajo la gracia, lo que hacemos no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor a Dios. Amén. No por obligación. No, hermano, lo hacemos por amor a Dios y porque sabemos que es lo correcto. Y cuando usted haga lo que haga para Dios, hermano, no lo haga por obligación, hágalo por amor. Amén. Mire, venga a la iglesia porque ama a Dios. Sirva a Dios porque ama a Dios. Lea su palabra porque ama a Dios. Ore y búsquele porque ama a Dios. Amén, hermano. Y cuando nosotros cambiamos, pero no solamente es hacer por hacer las cosas, hermano. Porque cuando hacemos las cosas por hacerlas, se pierde. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la ley, Él dice, ¿oísteis que fue dicho? Por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, muchas cosas bajo la gracia, hermano, son más exigentes. Porque, hermano, no solamente se trata del acto. Se trata de entender qué hay detrás del acto. ¿Qué hay detrás del acto del adulterio? Un corazón perverso. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, ni siquiera necesitas llegar al acto porque ya en tu corazón ya tienes ese corazón corrompido. Ya está en tu corazón. El pecado ya está en tu corazón. Por tanto, dice nuestro Señor Jesucristo, no es necesario el acto, simplemente que veas con malas intenciones, ya estás cometiendo ese acto en tu corazón. Entonces, hermano, otra vez, lo que estoy poniendo como ejemplo, hermano, es, no solamente se trata del acto, amén, hermano, sino lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás del acto de diezmar o de dar al Señor? Gratitud, amor. ¿Por qué damos? ¿Por qué daría usted algo? Bueno, por amor al Señor, por gratitud. Mire, y de ahí viene la palabra gracias. Esa palabra gracias surgió, ¿verdad? Porque la palabra gracia quiere decir un favor inmerecido. Cuando nosotros utilizamos la palabra gracias, y viene de una manera en la que se usaba en el pasado, se usaba con más sentido, porque se vino a usar esa palabra para describir o para mostrar a la persona una manera de decir, no merezco lo que me diste. Cuando tú usabas la palabra gracias en la antigüedad, hermano, era reconocer
que alguien estaba haciendo algo por ti que no lo merecías. Amén, hermano. Y ahora decimos, gracias, gracias. La palabra gracia en la Biblia significa ese, un favor inmerecido, hermano. Entonces vamos a ver, hermano, en esta mañana, vamos a ver, para no salirnos de la lección, es la segunda parte del plan financiero de Dios. Esta segunda parte del plan financiero de Dios, es lección 3, segunda parte. Vamos a ver el versículo de memoria, que es segunda de Corintios. Traigo aquí segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Permítanme, hermanos, que extravié aquí una hoja. Aquí está. Listo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice aquí, cada uno de como propuso en su corazón. Fíjese lo que dice. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué dice, hermano? Fíjese lo que hay detrás del acto. Es del acto de dar. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Ay, tengo que dar. Y usted se pone bien triste porque tiene que dar. Dice, no con tristeza. Ni por necesidad. Bueno, voy a dar para que Dios me dé. Y nosotros usábamos un canto cuando recogíamos las ofrendas con los niños. Y decía, la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2. y era algo que usábamos para recoger la ofrenda, siempre allá con los niños. Pero, hermano, nosotros no debemos de decir o hacerlo con esa intención. Aunque dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Pero, hermano, no es para que Dios me dé, sino porque Él ya me dio. Amén, hermano. Y porque Dios es bueno siempre, hermano. O sea, si ya Dios no me diera más, pero yo sé que Dios me da, yo sé que Dios me bendice y yo sé que lo va a seguir haciendo, hermano. Amén. Entonces, no es con esa intención en nuestro corazón, hermano. Entonces, vamos a ver en primer lugar, hermano, el sistema financiero de Dios en el Nuevo Testamento. El sistema financiero de Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos la oportunidad de dar al Señor así como en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos liberalidad. Amén, hermanos. No estamos sujetos ya a la ley. O sea que podemos hacer más allá de eso. Amén, hermanos. La letra A dice la letra A, el diezmo practicado en los tiempos de Cristo. Lucas 18:12. Miren lo que dice ahí, Lucas 18:12. Lucas 18:12. Ahora, hermano, nosotros como iglesia no le cobramos a nadie el diezmo, hermano. No se asuste. Yo sé que hay iglesias que cobran el diezmo. Nosotros no andamos cobrando el diezmo, no andamos, ¿verdad? Sabemos que eso, nosotros creemos que eso es una responsabilidad personal. Usted quiere dar, dé. Usted no quiere dar, no dé. Nadie le va a obligar. Amén, hermano. Porque Dios sustenta su obra, ¿verdad? Eso ya es una convicción personal que usted tiene en su corazón. Yo le voy a enseñar esto, hermano. Usted lo quiere tomar, usted lo quiere hacer a un lado. Es usted su relación personal con el Señor. Amén. Ahora mire Lucas 18:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 18:12. Pastor, ¿usted diezma? Sí. En la lección pasada, hermano, nosotros se habló sobre el diezmo de los diezmos.
Los levitas eran sostenidos con los diezmos, pero los levitas que eran sostenidos con los diezmos tenían que dar el diezmo de los diezmos. Y de ahí nosotros sacamos un principio. Los que son sostenidos por la iglesia también deben de dar. Y no lo quiero decir, hermano, por vanagloriarme o por cualquier otra cosa, pero yo también diezmo. Yo también doy a la obra de Dios, ¿verdad? Hay cosas que yo he propuesto en mi corazón hacer, que salen de mí. Amén, hermano. Cosas que yo, porque hermano, también nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ser ejemplos. O sea que si usted piensa, el pastor diezma, sí, yo diezmo, y le voy a enseñar la razón por la cual lo hago. Dice Lucas 18:12, dice la palabra de Dios aquí: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí está hablando, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, aunque a veces con móviles injustos, aquí se nos habla del fariseo orgulloso, quien dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se estaba vanagloriando acerca de eso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí, que en los tiempos de Cristo era algo que se practicaba. En Mateo 23:23, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, Mateo 23:23, la enseñanza de Jesús en cuanto al diezmo. Dice 23:23. Dice la palabra de Dios aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acuerda del fariseo? Él se estaba vanagloriando. No, yo ayuno, yo diezmo, y no soy como este publicano. O sea, el espíritu con el cual hacía lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y es lo mismo, aquí nuestro Señor Jesucristo está, ¿verdad? Corrigiendo la manera en la que se está haciendo. Sigue diciendo, estamos en el 23:23, amén, hermanos. Dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, dice nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de hacer aquello. O sea que es importante, hermano, que entendamos que la base del acto no es hacerlo por obligación, sino hacerlo por amor al Señor y porque es lo correcto. Es lo correcto, hermano. Es correcto que Dios, que me ha bendecido tanto y que Dios que me ayuda, me bendice. Es correcto, hermano, que yo sostenga su obra, que yo sea partícipe de la obra de Dios. ¿Creen que es correcto? Bueno, yo creo que es correcto. Y por amor al Señor hacemos lo que hacemos, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pudiéramos decir que en un sentido de obligación cuya base es un sentido de obligación cuya base es la justicia y el amor. Es decir, yo si en cierta manera siento obligación, pero no es solamente hacer por hacerlo, sino porque sé que es lo correcto delante del Señor. La enseñanza de Pablo referente al diezmo, mire Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Ahora quiero que pongan atención en este punto, hermano, porque Pablo va a enseñar a continuación, después de este versículo, es un ejemplo de lo que se estaba haciendo en la iglesia de Corinto, cómo se recaudaban los fondos, ¿verdad?, para la obra de Dios. Ahora, como lo he dicho en muchas ocasiones y se lo repito, hermano, esta iglesia no depende del gobierno. Todo lo que usted ve aquí, esta propiedad incluida, existen por los diezmos y las ofrendas de los fieles. Amén, hermano.
Es una costumbre, es una práctica de que desde muchos años las iglesias lo han hecho así, hermano. Las iglesias, ¿verdad? Los creyentes dan para que la obra de Dios se pueda realizar. ¿Y qué se hace con los diezmos y las ofrendas? Pues la obra de Dios, hermano. Miren, nosotros no funcionamos como muchas iglesias funcionan. Hay iglesias donde todos los diezmos se los dan al pastor. Y déjeme, lo saco de esa duda por si usted la tiene. Yo no recibo todos los diezmos, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña que el pastor deba recibir todos los diezmos. No lo enseña la Biblia. Amén. Entonces, ¿cómo se trabaja en esta iglesia? Bueno, los diezmos, aquí nosotros tenemos un tesorero y tenemos un secretario, quien son los que organizan ese dinero. O sea, ellos no lo organizan, ellos están allí para velar por ese dinero. Entonces, yo no puedo hacer uso de ese dinero sin consultar antes al tesorero. Amén, hermano. Amén. O sea, yo tengo que tener un testigo de decir, bueno, el pastor sacó $100. ¿Para qué? Bueno, normalmente tenemos una regla. Se deben de comprobar los gastos. Esa es la regla. Hay que comprobar los gastos que se hacen. Amén. Amén. Entonces, mire, inclusive nosotros, hermano, en los próximos años, ¿verdad? Queremos hacer un informe, ya sea trimestral, ya sea semestral o anual, de lo que se hace con el dinero de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos nada que esconder, hermano. Aquí no tenemos nada que esconder. Lo que se entra a la iglesia debe de estar allí, ¿verdad? Reflejado en qué se gastó. Con esa transparencia trabajamos aquí. Y usted quiere saber en qué se están gastando lo que entra a la iglesia, usted puede saberlo. Ahí está un récord, ¿verdad? De todo lo que se compra, de todo lo que se gasta. Usted puede preguntarle a la hermana tesorera. Pero para que pueda preguntarle a la hermana tesorera, usted tiene que estar dando, porque si no da, ¿para qué quiere saber? Pues mire, hermano, ese es precisamente el problema. Ese es precisamente el problema de muchas personas. Atacan el diezmo, atacan a las iglesias, ¿y sabe cuál es el problema? Que ellos ni siquiera dan. Porque el que da, aquel que ha aprendido a dar, aquel que asiste a una iglesia bautista como esta, hermano, donde las cosas son transparentes y no estamos ocultando nada, y ustedes saben qué se gasta lo que entra, hermano, no tenemos ningún problema en dar. Porque sabemos que estamos dando específicamente para algo, se hace. No, que se dieron $1,000 para la camioneta y se perdieron. Oye, eso estaría grave, ¿no, hermano? ¿En qué se perdió? No, pues no sabemos dónde quedaron. Por ahí se desviaron y no sabemos dónde están. No, eso no sucede en esta iglesia, hermano. O mientras yo sea el pastor, yo trabajo de esta manera, hermano. Todo lo que entra a la iglesia se refleja en cómo sale de la iglesia. Y hay una manera de comprobar los gastos en esta iglesia, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante, hermano, para que usted sepa el funcionamiento. Porque, hermano, la obra de Dios se hace, ¿verdad?, con los diezmos y las ofrendas. Nosotros destinamos los diezmos y las ofrendas a la obra de Dios. Ahora, parte de los gastos, ¿verdad? Pues sí, es sostener al siervo de Dios. Pero no sale todo directamente para el pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé de iglesias que todos los diezmos van al pastor. Oye, eso no es mala idea para el pastor, pero no, nosotros no lo hacemos así y no lo vamos a hacer así, hermano. Y mire, aún trabajando así, hay personas que no están conformes. Hay personas que no están conformes, hermano. Cuando trabajamos de esa manera, una manera clara, una manera de manejar los medios, ¿verdad? De manera clara. Hay personas que están, ¿qué harán con mi dinero? O no sé qué pensarán algunos hermanos, no sé, ¿verdad? Pero bueno, todo esto se tiene que decir, hermano, para que usted entienda el funcionamiento interno de la iglesia. Amén, hermano. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era una persona religiosa, hermano. Y podemos entender que como una persona irreprensible,
pues probablemente él practicaba el diezmo. Ahora no lo podemos decir explícitamente, pero lo que sí podemos decir, mire 1 Corintios 9:13, es que había un plan financiero en las iglesias. Lo había, hermano. Ahora, si usted le quiere llamar diezmo, usted le quiere llamar ofrenda, llámele como usted le quiera llamar, hermano. ¿Por qué usamos la palabra diezmo? Porque tenemos que tener, hermano, tenemos que tener una idea, tenemos que tener la manera de decir, quiero dar al Señor, ¿cuánto doy? Bueno, comience con el diezmo, hermano. Amén. No, pero no me alcanza. Bueno, hermano, yo creo que yo le animo a que usted ponga a prueba al Señor. Porque eso fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, dice, hasta que sobreabunde. O sea, ¿por qué no pone a prueba a Dios, hermano? De que sí se puede sostener, sí se puede y Dios bendice. Sí se puede, hermano. Bueno, yo fui enseñado a dar mi diezmo y mi ofrenda, y desde que yo recuerdo, como joven en la iglesia, empecé a trabajar, empecé a diezmar. Y sigo haciéndolo, hermano. Amén. Lo sigo haciendo. Pero no solamente diezmo, doy más allá del diezmo, hermano. Porque hay otras cosas que hacemos. Hay otras cosas que hacemos, hermano. Que se hace alguna actividad, se está haciendo algún proyecto en la iglesia, algo. Yo siempre he sido de las personas, hermano, que yo soy el primero que digo, yo doy tanto. Y a veces yo doy exactamente, mire, yo termino dando más de lo que la iglesia me da a mí, hermano. Yo pongo para la ruta, yo pongo para ciertas cosas. Hermano, lo que la iglesia me da a mí, lo devuelvo a la iglesia. La iglesia no me sostiene a mí. Por si usted tiene alguna duda sobre eso, ¿verdad? Entonces, pero hermano, es porque nosotros entendemos, hermano, que el Señor bendice. Ahora, la iglesia no me puede sostener aún, pero Dios me sostiene de otra manera. Amén, hermano. Dios me sostiene de otra manera. Y hay hermanos que han sido de bendición para mí de diferentes maneras. Hay hermanos que de repente, pastor, le voy a mandar esto, pastor, le voy a mandar esto otro. Hay una hermana que me dijo, pastor, quiero darle clases a su hijo para que ¿cómo le llaman esas clases aparte, hermano? Tareas dirigidas. No le voy a cobrar, pero le voy a dar clase. Una hermana que es maestra. Y estuvo varios meses dándole clase a los niños. Hermano, ellos están en la escuela pública aquí arriba, y hermano, es triste lo que uno ve en las escuelas. No hay clases, no aprovechan el tiempo, cada vez que pueden quitan las clases, y bueno, hermano, la educación no está muy bien pública. Amén. Definitivamente tuvimos que sacar a Caleb del liceo público, porque veía 1 hora de clases al día, hermano. Con trabajo veía 2 clases, ¿verdad? Y más tardaba en llegar al colegio que cuando ya lo tenía aquí de regreso. Él no es de los que se queda por ahí en la plaza, ¿no? Él termina la clase y se viene a la casa. Entonces, hermano, tuvimos que meterlo a un colegio privado, a Caleb. Ahorita él está en un colegio ahí, tiene una beca y eso y lo demás. Pero bueno, hermanos, lo que estoy diciendo es que Dios nos ha bendecido, hermano. Aunque no tenemos una entrada que sea suficiente para todos, de alguna manera Dios bendice de una manera, de otra, ¿verdad? Dios nos va a bendecir, Dios nos va a abrir puertas, Dios nos va a abrir camino, hermano, y de donde menos piensas, ahí viene la bendición. Hermano, la bendición de Dios no solamente es material, hermano. No solamente es material. Dios le puede bendecir con salud. Dios le puede bendecir con una buena esposa, con un buen esposo, con la familia. Dios le puede bendecir con paz, con gozo. Amén, hermano. Con una conciencia tranquila. Dios le puede bendecir de muchas maneras, hermano. Así es que no solamente es esto, ¿verdad? 1 Corintios 9:13. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. 1 Corintios 9:13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar
del altar participan. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Porque Dios lo mandó así. Pues hermano, yo encuentro a mucha gente enojada. Y mira, si hay algo, si hay una persona atacada, son los pastores, hermano. Todos los pastores son unos ladrones, dicen la gente. Hay gente que habla así, hermano. Todos los pastores son unos ladrones. No pueden hablar de esa manera. Es como si yo fui con un mecánico y el mecánico me robó. Me puso piezas chinas y yo le di las piezas originales. Yo digo, todos los mecánicos son unos ladrones. ¿Cree usted que es justo eso? No es justo. Pero así hablan de los pastores allá afuera, hermano. Todos los pastores son unos ladrones. No, no es así, hermano. No es así, ¿verdad? Hay pastores que sí, hermano, han utilizado, ¿verdad?, la iglesia y la obra de Dios para enriquecerse. Hay quienes lo han hecho y está mal. Amén, hermanos. Pero el plan financiero de Dios, estamos hablando de esto. Pablo dice en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿Por qué lo hizo así la palabra de Dios? Mire, lo hizo Dios. Número 18:21. Pablo está aplicando el principio, la manera en que se hacía bajo la ley. Pablo está tomando el ejemplo de ahí. Números 18:21. ¿No sabéis? Dice, o sea, la Biblia lo menciona, el Antiguo Testamento lo menciona. Estamos en Números 18, versículo 21. Números 18, 21. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Números 18, versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. ¿Por qué, hermano? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios le dio todos los diezmos a los levitas. Los levitas, hermano, eran sostenidos por los diezmos. Amén. Ahora ya vimos que ellos tenían que dar el diezmo de los diezmos, ¿verdad? Eso se lo vio en la lección pasada. Pero usted puede seguir leyendo todos esos pasajes y darse cuenta cómo era la manera en que se sostenía la obra de Dios bajo la ley. Ahora dice aquí el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice? Estamos en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? O sea, hermano, la manera en que se tiene un plan financiero o en que se lleva la iglesia, la obra de Dios, no es porque a nosotros se nos ocurrió. Hermano, normalmente una iglesia bíblica va a seguir principios de la palabra de Dios en todo lo que se hace. Hay una razón de hacer las cosas, hay un principio que hay que seguir, Dios lo estableció. Ahora, mire, ¿qué es lo que ha sucedido con muchos pastores que son honestos, que aman la obra de Dios y que tienen en su corazón hacer lo correcto? Muchos pastores son pastores y al mismo tiempo trabajan. Y el mundo dice que trabajen, quieren vivir a costilla de los demás. Ahora, yo no lo establecí así. Y déjeme decirle que un pastor honesto preferiría trabajar, hermano. Pero la obra de Dios no lo va a permitir. Si tú realmente quieres cumplir con tu trabajo como pastor, hermano, y quieres dedicarte al 100% a la obra de Dios, no vas a poder lograrlo, hermano. Y por eso Pablo escribe las dos cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo,
y Tito. Y ahí le dice instrucciones a estos pastores y les dice: ningún soldado es soldado a sus propias expensas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que el pastor debe dedicarse a las cosas del Señor. ¿Está mal que el pastor trabaje? No está mal si la iglesia no lo puede sostener. No está mal, hermano, pero no es lo correcto. No es lo que Dios quiere, porque cuando el pastor está ocupado en otras cosas, entonces va a descuidar la obra de Dios. Amén, hermanos. Y usted, si usted es un buen cristiano y si usted ama a su iglesia, usted va a querer un pastor que ore por usted, un pastor que esté dispuesto a enseñarle la palabra de Dios, un pastor que esté preocupado, hermano, por orar por usted y por hacer la obra de Dios, que esté preocupado por trabajar allá en el mundo. O sea, si usted ama al Señor y usted ama su obra, usted va a querer eso como cristiano. Amén, hermano. Pero mire, hay tantas cosas, hermano, tan absurdas que la gente habla allá afuera, y es porque no conoce o no han conocido una buena iglesia. Han conocido malas iglesias, han conocido malos pastores, los han robado, los han extorsionado, les han mentido y dicen todos los pastores son iguales. Entonces, hermano, ahí está el versículo 14, así ordenó el Señor, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan, dice, ¿de qué? Que vivan del Evangelio. Y dice en el versículo 3, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pero Pablo también está poniendo este asunto en orden, porque esto no es nuevo, hermano. Mira el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos en el Señor y Cefas? O sea, es correcto que un pastor sea un pastor casado, hermano. Amén. La Biblia habla de que debe de tener a sus hijos en sujeción, debe gobernar su propia casa. Versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo eso solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Amén, hermanos. Por nosotros escribió. Dice: porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, hermano, mire, usted va y paga a todas partes. ¿Cierto o no es cierto? Pues la gente le brinda un servicio. Usted agarra un taxi y paga ese taxi. Y no se enoja: ¿por qué le tengo que pagar a este taxista? Ni me gustó el servicio. Miren este carro bien feo. Y bueno, pero le dio el servicio. Amén. Entonces Pablo dice: hermanos, nosotros estamos sembrando lo espiritual en vosotros. No es gran cosa si nosotros cegamos lo material de ustedes. Es decir, que es correcto, hermano, que una iglesia sostenga a su pastor. Es lo correcto, porque es lo que usted hace, hermano. Usted adquiere un servicio, usted paga por ese servicio. Ahora, no se le va a obligar a que dé. Otra vez, hermano, debe ser por amor al Señor, debe de hacer con ese sentido de responsabilidad, porque sé que es lo que es correcto, lo hago por amor al Señor. Amén, hermanos. Pero mire, Pablo está hablando precisamente de este sistema que usaban las iglesias. Ahora, 1 Corintios 16:2. Sí terminamos de leer el pasaje, ¿verdad? Versículo, vamos a terminar de leer el versículo, hermano, disculpen. Dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de dar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir, ¿qué dice? De su fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de nosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner, ¿qué dice? Ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Dice en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Nosotros estamos aquí, Pablo está hablando de su llamado, de su apostolado. Nosotros estamos aquí por un llamamiento, hermano, no por un salario, no por lo que podemos sacarle a usted o a la iglesia. No estamos aquí, hermano, por lo material. Un pastor no debería estar pastoreando por conveniencia, sino por llamamiento. Amén. Por un llamamiento santo. Y si Dios nos llamó, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso, hermano, es que yo le insisto tanto a usted. Mire, yo como pastor, hermano, tengo un llamamiento. Yo como pastor tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios mientras yo sea pastor de esta iglesia. Y por eso hay cosas que algunos hermanos se molestan. ¿Por qué el pastor hace eso? Hermano, porque yo soy el responsable de esta iglesia. Dios me hace responsable de esta iglesia. Y Dios me va a pedir cuentas de esta iglesia. O sea, algunos hermanos se molestan. ¿Por qué el pastor hace eso? Yo no estoy de acuerdo. Pues mire, mientras la Biblia esté de acuerdo, yo lo voy a hacer, aunque no esté, usted no esté de acuerdo. Y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir haciendo, hermano. Porque yo no puedo dejarle una responsabilidad en las manos de un miembro de iglesia, una responsabilidad que es mía. Y algunos lo ven como autoritarismo. Algunos lo ven, no, que el pastor quiere hacer a fuerza lo que él quiere. No, hermano, yo siempre voy a querer hacer lo que Dios dice. Amén. Si está en la Biblia y es la voluntad de Dios, vamos a hacerlo, amén, hermano. Yo sé que algunos no van a querer, algunos no les va a gustar, algunos no les va a estar de acuerdo, pero hay que hacer lo que la Biblia dice, hermano, con todo el dolor del corazón. Y algunos se ofenden, algunos se molestan. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Bueno, ¿cómo terminamos ahí, hermano? 1 Corintios 16:1. Estamos terminando, hermano, estamos terminando esta parte. Yo deseo, hermano, que Dios le bendiga. Yo he podido ver la bendición de Dios y una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado a mí, hermano, es mi familia. ¿Cómo puedes pagar tú eso, hermano? ¿Cómo puedes pagar tú, verdad? Cuando ves a tus hijos, ves a tu esposa, ves tu hogar, hermano, y ves cómo Dios te ha bendecido de esa manera. Son cosas que no puedes comprar, hermano. 1 Corintios 16:1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces vea el sistema financiero o el sistema que se estaba usando en ese momento. Pablo le dice: cada primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado. Y de acuerdo a la palabra de Dios, así es el diezmo, hermano. El diezmo es de lo que generamos. Si no generamos, ¿pues qué vamos a dar si no generamos? Amén, hermano. Ahora todos aquí, hermano, no tenemos los mismos ingresos. Y por eso es que el diezmo es exactamente, ¿verdad? La manera de llevarlo es la correcta, hermano. Porque si yo gané $100, yo no voy a dar $100 porque gané $100. Pero quizá usted no ganó 100, usted ganó 1000. Bueno, quizá no ganó 1000, usted ganó 50. Entonces es conforme a mi capacidad. Dios no es injusto, hermano. Pues es que yo sigo diezmando. Yo hermano, yo no me quebro la cabeza. Yo gané tanto, saco el diezmo y listo. Amén. Ahora, eso es lo básico. Pero yo sé que voy a dar más porque hay otras cosas en las que yo participo. Participo en este ministerio, participo en este otro ministerio, participo en esta otra cosa y ahí voy sacando. Hermano, se requiere, la obra de Dios se hace con tiempo, dinero y esfuerzo.
Amén. Si vamos a salir, hay que usar gasolina. Si vamos hay que comprar folletos, hay que hacer esto, se requiere, hermano, siempre estamos gastando cuando hacemos la obra de Dios. Así es, hermano, así se va a hacer. Y usted puede ver que hay hermanos que aman al Señor y dan, hermano, más allá de sus fuerzas, más allá del diezmo, hermano. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Ahora, usted decide hacerlo de otra manera, hágalo, hermano. Pero hágalo. Amén. Porque usted se está perdiendo de la bendición de Dios. Usted se está perdiendo de la bendición de Dios. Vamos a leer este pasaje. Ya vamos a llegar hasta aquí, hermano. 1 Corintios 9. Pablo está... 2 de Corintios, hermano. Es que los dos pasajes son muy parecidos. 2 de Corintios 9. Si usted lee todo el capítulo 8, hermanos, se va a dar cuenta de que Pablo está enseñándole a la iglesia a ofrendar, a dar a la obra de Dios. Y Pablo quiere que la iglesia, hermano, dé, pero no viéndolo, no por una obligación impuesta. Usted lo puede leer, lea el capítulo 8. Pero vamos al 9. En el 9 versículo 1 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, entre los de Macedonia, perdón, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis, ¿qué dice? No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Me dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sí se da cuenta, hermano? Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y si siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo está recogiendo una ofrenda especial para las iglesias que están en necesidad. Y él está con los hermanos de Acaya y les dice a los hermanos de Acaya: hermanos, la iglesia de Macedonia es una iglesia, lo dice el capítulo 8, una iglesia que está pasando por pruebas y una iglesia en profunda necesidad. Y esa iglesia, en medio de esa tribulación y esa necesidad, han sido generosos. Pablo les está poniendo ese ejemplo a los hermanos. Y no solamente el ejemplo de los de Macedonia, está poniendo a la iglesia de Corintio como ejemplo también. Y entonces le dice a los hermanos: hermanos, yo voy a ir para allá y van a ir algunos hermanos conmigo. No quiero que cuando llegue resulta que no se recogió nada. Porque ¿qué van a decir los hermanos? Pablo nos dijo que esta iglesia era una iglesia generosa y resulta que los está obligando a dar. No, hermano, ese nunca es el sentido. Obligar. ¿Sí me explico, hermanos? Dice ahí en el versículo, sigue diciendo ahí: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo,
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos os falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia